Saludos, señoras y señores, una vez más está en el aire Cambiando el Guión Podcast, un programa que llegó para repensar lo que se daba por hecho y cuestionar lo establecido. Cambiando el guión de tu película, cambiando el guión de tu vida, cambiando el guión de nosotros mismos. Mire, esto es mano limpia, esto es sin guión, así, sin nada. Pero sobre todo haciéndolo con mucho respeto y mucho amor, pensando en lo que quiere la audiencia. Saludos, muchachos, ¿cómo están? Rubén y Víctor. Saludos. Chévere, chévere, Carlito. El hombre de los peces de Sabaneta. Ay, no, muchachos, Dios me libre. Los pecados de Sabaneta. Y también tú. El hombre de los ¿verdad? peces está aquí. yo no. ¿Tú te ríes? Yo no soy pecado. ¿Y tú eres el hombre del queso? El queso. No. El queso Arish. Qué bien, qué bien. Galleta. Sí, Ey, el mejor queso que tenemos en la región. ¿Cuál es? El queso Arish y el queso matero. Víctor, pero algo que dicen, Doy ¿es verdad testimonio que de el queso de Pedro Corto lo hacen en Punta Caña? ¿Cómo en Punta Caña? Desátame esa Pero, ciencia. que pero siempre Punta, dicen pero eso. yo que Punta Caña pertenece a Pedro Corto. Pero la gente dice, el queso de Pedro Corto lo hacen en Punta Caña. No, Eso es porque- fácil, cheque ahora mismo. Usted que conoce del queso de Pedro Corto y de Punta Caña, hasta Dejen donde los usted tenga comentarios. conocimiento. ¿El queso de Pedro Corto se hace en Pedro Corto y el de Punta Caña en Punta Caña o todos se hacen en Punta Caña? ¿Qué es lo que? No, también aquí hacen queso importante en la Piedra, la zona de Escondido y la zona también de Carreras de Yegua. Ok. Hacen un buen queso. ¿Hacen de chiva? Creo que sí. No, el queso de chivo. Masa cabra, bueno, de chiva, cabra, No, hay la- que ver. la producción- Cabra. no, la producción del queso de chivo es un poco costoso. Es costoso. Aquí la hacen. Para tú poder hacer una libra de queso, no sé cuántos litros de leche de chiva tú tienes que Y tienes que dejar un utilizar. riñón en el Y supermercado para eso, llevarte uno. Tú tienes que ordeñar no sé cuántas chivas, Sí. depende de la variedad. Bueno, y la aquí calidad de hay chiva. mormones. Me parece que los mormones venden ese tipo de queso. Queso de chivo. Sí, los mormones que son... no son mormones, de hecho. No, adventistas. Adventistas, que correcto. son, ellos tienen una cadena de restaurantes a Sí. nivel nacional que le llaman Raíces, donde ellos venden comida a base de todo vegetales. Elementos y todo. naturales, La carne sí. es de soya. Correcto. Ok, Son todos eh, vegetales. Esos son los quesos finos que comen esos funcionarios, esos No, hombre, políticos. porque todo el mundo tiene acceso a esos quesos. También están en los supermercados. Hay un queso que yo no le llego, yo te voy a hablar claro. ¿Cuál es ese? Y no es porque no me guste, es porque por el bolsillo. Pero estamos claros que hay unos quesitos que se comen cuando se juntan esa gente ahí, los presidentes, los precandidatos a presidentes. A propósito, que esa gente están dando de qué hablar en el país. Sí, realmente. Está fuerte, se están proyectando. ¿Cuántos precandidatos hay proyectándose ya? Bueno, Hay Que muchos. Tú sabes que a mí me llama la atención ese corito que está haciendo Luis Abinader con Danilo Medina constantemente. Digo constante porque ya hubo una reunión junto a Leonel Fernández e Hipólito Mejía y Danilo Medina, obviamente. Sin embargo, él decidió visitar a Danilo allá en en la casa del PLD para tratar temas que tienen que ver con la mano de obra haitiana. Nada más. Nada más para eso. Porque varios sectores en la República Dominicana están exigiendo o están pidiendo y solicitando que seamos más, que le demos más apertura a los extranjeros haitianos que quieren trabajar aquí. De una u otra forma se les complica regularizarse, de que sí, de que se les ayude a tener un permiso como trabajadores. Y yo entiendo que eso puede proceder. Ahora bien, lo que mucha gente no se come ese cuento de que ustedes se están reuniendo ahí nada más para hablar de que del tema migratorio ni del tema haitiano. Hay mucha gente que entiende que hay cosas tras bastidores. Por favor, ayúdenos ahí, que ustedes no están hablando de eso nada más. ¿Ustedes piensan lo mismo? bueno, yo creo que no. Te digo por qué creo que no. ¿Por qué no? Porque voy a iniciar en la campaña 2020. Tenemos que reconocer que quien hizo presidente a Luis Abinader fue Leonel. Cuidado. ¿Cómo va a ser? Fue Leonel. Cuidado. Te digo por qué, Víctor. Cuando Leonel abandonó las filas del PLD, la carrera y la campaña política de Luis Abinader tomó fuerza. Porque ustedes saben, no se le puede quitar a Leonel que Leonel ha sido un líder nacional, un líder dominicano, un líder del Partido de la Liberación Dominicana y ahora es un líder de la Fuerza del Pueblo. Pero otro elemento que ha tomado un auge es el anuncio de que en la Constitución prohíbe que el presidente Luis Abinader pueda aspirar en el 2028 y eso ha hecho el anuncio en el partido oficialista que es el PRM, donde hayan salido decenas de candidatos y sigan saliendo candidatos. Y candidatas, precandidatas. Y precandidatos. Se conocía, al principio se conocía, desde antes del presidente hacer el anuncio, se conocía que David Collado
iba a ser uno de esos. Y Carolina Mejía. Carolina iba a ser una de esas. También Arnaud iba a Wilton ser Arnaud. uno de esos. Pero una precandidata que sorprendió meses después de las reuniones que estaban haciendo con el presidente Luis Abinader fue la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que anunció que ella iba para el 28. Ahí puso un poquito más la Tensa competencia, porque el presidente Luis Abinader ya tenía que invitarla a ella. Pero hace varios días también salió otro precandidato, que es de ASA, que es el Víctor de presidente Asa. Víctor de ASA. Este también salió, pero no se sabe cuántos más van a ir saliendo mientras vaya pasando el tiempo. ¿Y Roberto Furcal? El único, aguántate, eso de Roberto Furcal hay que Y el analizarlo. cónsul de Nueva York, el que Eso era hay- de la policía. No, eso de Roberto Chubasque. Furcal hay que analizarlo. Sí, Chubasque. Porque Eso es Chubasque. yo he analizado que nosotros en República Te Dominicana falta también ya, no Yayo, tenemos, Eduardo Sano Batón. sí, no tenemos Es una 2 lista años, grande. no tenemos 2 años que salimos de campaña y ya que en República Dominicana cada grupo está en política. Es un fenómeno que hay que analizarlo, donde también el partido oficialista dice que, o un diputado del partido oficialista dijo que el único candidato que puede combatir con el PRM es Omar Fernández, algo que pone en tela de un análisis si Leonel va o no va, o si le va a dar la oportunidad a Omar, o si son estrategias para que el partido crezca. Rubén, pero es que tú estás manifestando muchas tú cosas como conoces más que a de veces no esos entiendo. asuntos políticos, me gustaría conocer tu punto de vista sobre eso que se está comentando en la palestra pública. Tú has hablado de varios elementos respecto, inclusive dices, en principio, valga la redundancia, de tu comentario, es cuando manifiesta que Luis gana por Leonel Fernández. No, Luis no gana por Leonel Fernández. Luis gana por un partido empoderado, por una sociedad empoderada que ha querido un cambio transformador en la República Dominicana que Luis Abinader lo garantizaba. Ahora, tú manifiestas que esa división interna que tuvo el PLD Ayudó. Empujó. dio un traste, Sí. pero no fue el traste mayor para que Luis Abinader ganara. Porque es que ya había un sinnúmero de procesos anteriores a esa división ante la sociedad, maltrato, y de inclusive también un proceso dentro de la justicia que era de ilegalidad que tenían los diferentes funcionarios de ese gobierno, del PLD. Entonces había maltrato a la población, había riqueza ilícita, y fue evidente cuando Luis gana la presidencia, cuando declara, hace un Ministerio Público Independiente, entonces enjuicia a muchos de esos exfuncionarios de ese gobierno. Entonces, Luis tenía ya un cimento ante la población de querer llevar a cabo la transformación necesaria que el país requería. Entonces, Luis, no es la verdad que Leonel le dio ese elemento de garantía para que fuera presidente. Esa decisión fue a favor de Luis Abinader, pero no tuvo gran importancia en la el, importancia, en el éxito. no, o sea, eso le dio, qué sé yo, Un plus. sí, le dio un elemento Lo para ayudó, hablar. lo ayudó, una gran ventaja. Pero no le dio, no, esa ventaja no fue tan O sea, con eso y sin significativa. eso, él podía ganar. Entonces, Ganaba, Víctor, Luis no, tenía, es ¿tú que crees Luis que ganaba, porque entiende que si Leonel hubiese sido el candidato del PLD en el 2020, ¿tú crees que Luis Abinader iba a ser el presidente? ganaba como a voto. ¿Tú crees? Over 100%. Ganaba con más votos. Porque es que tú tienes que entender la participación de Leonel Fernández como un líder supremo, un tipo que tiene capacidad de conocimiento. Y eso hay que reconocerse a Leonel Fernández. Es un hombre que está bien preparado, bien formado. Pero en cuanto a sus ejecutorias de gobierno, es un fracaso. Y el pueblo lo sabe. Y ahí están las evidencias. Leonel recibió un país en el 96 con un avión despegado. Y aterrizó ese avión completamente con un esqueleto. ¿Entiendes? Entonces, la condición de Leonel Fernández de motivarse ahora a la presidencia le va a ser un fracaso a su muchacho, a Omar Fernández, que es un muchacho joven, con ideas renovadas, con ideas transformadoras y sobre todo bien preparado. Y que el partido de la liberación, en este caso no, la liberación no, será La Fuerza del del pueblo, podría muy bien obtener en ese muchacho un presidenciable. Un presidenciable dentro de la fuerza del pueblo. El PLD podría tener muy bien a un joven catedrático formador que ha puesto a la República Dominicana en los más altos niveles de estándar. De hecho, estuve en San Juan en estos días anteriores. Me hubiese gustado ir. Vi, lamentablemente todo fue ya a última hora. Que es Ariel Jiménez. O sea, un tipo que está bien preparado preparado, y claro. conoce de la historia realmente de la República Dominicana.
el PRM está en una encrucijada muy grande. ¿Y cuál es la encrucijada? Tú mencionabas que la mayoría de ellos son funcionarios del Estado. Exactamente. O sea, y dentro de ellos hay ministros y directores de instituciones del Estado. ¿Acaso yo pregunto qué va a pasar con un PRM que tiene varios precandidatos que son funcionarios aún en el gobierno en una contienda interna? ¿Qué va a pasar? ¿Entiendes? O sea, esa contienda, el presidente tiene un reto grande de no accionar una división, ni tampoco él inclinarse por uno de los candidatos. Porque inclinarse el presidente, que es la máxima autoridad, implicaría una situación de división que no va a pasar en el Que PRM. puede pasar como pasó con el PLD y Leonel. Sí, Que pero cuando Leonel formó su partido correcto, Fuerza del Pueblo. pero esa formación de esa división del PLD y Fuerza del Pueblo se debió a elementos coyunturales que tenía que pasar, porque había ya divisiones muy laceradas, muy laceradas. Hubo imposición de Danilo, que era el presidente, a un candidato que él tenía en la interna, que era Gonzalo Castillo. Entonces, estoy diciendo... Es una imposición. Por eso mismo estoy manifestando que hay que tener mucho cuidado con el presidente si señala o inclina la balanza a uno de los ¿A quién candidatos. sí y a quién no? Correcto. De hacerlo, lo que va a implicar es lo que puede pasar. Una división. Puede pasar. ¿Por qué? Porque los demás no van a querer apoyar al que él señaló posiblemente. Es dejar que la democracia, porque Luis ha demostrado democracia ante sus decisiones. Inició este nuevo cuatrenio, con una decisión. No me voy a repostular. Y autorizó a las entidades judiciales, al Congreso, para que establezca una normativa en contra y un candado a esa... Se mandó él mismo a poner su barrera. Correcto, o sea, ha demostrado credibilidad y democracia. Habló sobre una reforma fiscal y vio que era contraproducente ante la población y hizo para atrás. ¿Entiendes? O sea, que Luis ha demostrado austeridad y sobre todo ha demostrado real confianza ante la población. Por eso es que yo soy de partido, de diálogo, en este caso, de decir que el presidente tiene que no destituir, sino que los presidenciables, que No a ocupen- destiempo, no ocupen un cargo. que la ley también a destiempo, déjalo, me dice, hey, siempre atrás vengan. Ceso en sus funciones. Porque lo que aspirábamos a posiciones en un momento determinado nos decían, miren, usted está aspirando, yo tengo candidato, cese de la función. Así Exacto. es. Cese de la función. Ahora ellos son ministros y están dirigiendo Claro. cesen también de la Y eso, función. y eso- Cesen de la y eso es función. algo que afecta también, porque ahí eso es lo que tú dices. Muchos que son ministros y directores también le meten presión a su personal, a sus empleados lo obligan a hacer proselitismo por un candidato que quizá ellos no tienen simpatía, lo cancelan. Comienzan lo las quitan del- amenazas. Eso es lo más grave, y es la las cancelación. desvinculaciones. Las cancelaciones. Y que si tú no perteneces a mi coalición de equipo, Hay te voy problemas. a Y cancelar. entonces tú sabes que si tú me cancelas a mí, tú sabes Mira, para dónde que yo voy. con ese, de una para el ese opositor. comentario, un compañero estuvo comentando algo conmigo que yo le dije que eso no iba a suceder, porque el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral recordó en estos días recientes que eso de que los presidenciales, de que el presidente Luis Abinader y aquellos están vetados, que no pueden aspirar, el compañero mío me dijo, no te lleves de eso, que el poder es muy bueno, y el presidente Luis Abinader, si ve que estos precandidatos van a dividir el partido, él va a buscar la posibilidad para habilitar nuevamente la Constitución para él aspirar. Y yo le dije, No yo no creo, creo no creo. eso. No, eso yo no no. creo eso porque el presidente desde el primer día ha sido Coherente. Muy con coherente ese en asunto, sus y él dijo que posiciones. él no vaya, y por eso desde temprano ha llamado a sus precandidatos al diálogo. Lo que sí me llama a mí la atención es que cada día estén aspirando tanto como David Collado, Carolina, San Lobatón, Arnao, Guido Gómez, Tony Peña, Roberto Furcal, y ahora el que salió, que te dije Víctor que de es Víctor Asa. de Asa Y también. Chubasque, pero- no me deje a Chubasque. No, él todavía no se ha Pero pronunciado. sí, No se- sí. Puede ser que sí, pero no se ha tiró la bola, pronunciado. tiró la bola. Pero Víctor, ya van Yo no casi sé si él- 10 precandidatos Sí. o más de Como- 10 Yo creo que van funcionarios. como 8. o funcionarios que Y están la primera en cargo. dama. Perdón, la vice. Ah, Raquel La vice. Peña, La vice. que fue la antipenúltima que hizo las informaciones de que ella iba Todos. a O aspirar. sea, es un Entonces, problema, eso, es un problema. ellos Se lo que tienen tiende que a hacer- entender también que esas instituciones pueden utilizar los recursos del Estado Así es. para proselitismo. Sí. Es que se está reflejando el mismo comportamiento que han hecho Aunque los no lo hagan. otros Sí, gobiernos. y lo ha demostrado, él como presidente ha demostrado austeridad en sus funciones. Entonces, los funcionarios también deben ayudar al presidente
a gobernar el país. El país necesita funcionarios que sí demuestren, a partir de ahora, hagan ejercicio de austeridad que usted dice que tiene que tener. Mira, yo seré un presidente completamente democrático y participativo. Voy ahora a renunciar a mis funciones y renuncio a mis funciones para dedicarme plenamente a la política a destiempo, de hecho. A destiempo. Renuncie. Y el pueblo va a ver un hombre, con una mujer también austera. Que despierta confianza también. Mira, no, párate ahí, renunció. Está predicando, Está en serio, está predicando lo que está diciendo. Entonces ya eso es un punto a favor de ese candidato. Algo que no me está gustando a mí es lo que están realizando el Partido de la Liberación Dominicana, que ellos están llamando también a una reunión, una convocatoria para elegir su precandidato a destiempo. Por ejemplo, si hay un candidato que se está preparando y no tiene quizás esa fuerza, eso puede gastar a ese candidato o ese precandidato. Javier García, ya anda por ahí Francisco Javier García en la calle desde ahora. No, y en la otra semana sale otro. Oye, 3 años para eso. Y en 3 años la figura de Javier García puede gastarse. También el que tú mencionaste un momentito, que es Ariel. Ariel Ese Jiménez. muchacho, Ariel Jiménez, Ariel está muy Jiménez. preparado. Él supuestamente Oye, va. un maestro de Harvard. Oye, Harvard. O sea, Harvard. Tú eres el hombre que habla inglés, soy yo. No, el que habla inglés es Carlito, yo no. Yo peleo con ¿quién conozco? Sí, eso es algo que puede... Por ahora mismo, el que se conoce como el candidato, yo lo puedo llamar así, oficial. Precandidato. Candidato, es Leonel Fernández. Porque sí. Leonel Fernández, Víctor, tú sabes que no va a dejar pasar a Omar. Él quizás... Error. Omar puede ser... Error. No, tú sabes que O sea, es un error por parte de él. Él está llenado de ego, que quiere volver a presidir la República Dominicana. Y yo creo que Omar Fernández tiene una figura que puede ser presidenciable y el tipo puede que un día llegue a ser presidente de la República Pero ven Dominicana. acá, un senador, un tipo emblemático que se realista. Tú sabes que a mí lo que más me llama la atención es que muchas personas subestiman a Omar Fernández, incluso dentro del partido. Oye el argumento. Porque es muy joven. Sí, porque es muy joven y Oh. porque es primera vez y porque es muy joven, pero todos tuvieron una primera vez. El mismo Leonel Fernández. Y si él marca un presidente y a la primera vez queda como presidente de la República. O sea, denle en el voto de confianza a Omar Fernández. Pero claro que sí. Por favor. También el presidente Luis ha mostrado una conectividad con la juventud. Más del 30% de las instituciones del Estado son dirigidas por jóvenes. Así es, sí. Eso es así. Por jóvenes. Una oportunidad. O sea, que se le da a los pasan jóvenes. menos de 40 años están dirigiendo instituciones del Estado. Entonces, eso es un elemento que los jóvenes sí podemos exacto. escalar. Y si en si Abinader dio una muestra de eso, que Abinader no está en una edad tan joven comparada con la de Omar Fernández, imagínate lo que viene a hacer ese muchacho. Claro. Viene con un volcán de ideas renovadoras Sí, para el país. no es su tiempo todavía porque el presidente Luis Abinader y la congestura inclusive del PRM como tal le proporciona al país una estabilidad y creo que todavía no es el momento de Omar, pero sí puede postularse a la posición. Víctor. Muchos dicen inclusive también que Leonel no quiere lanzar a Omar ahora por la razón de que si lo lanza lo van a quemar. Pero cuando Porque tú- que- Omar Romero. ¿Eh? Porque él está analizando que su partido no tiene posibilidad de ganar en el Eso- 2028. él entiende que Posiblemente sería un riesgo dejar a Omar ahora en el 2028. porque una promesa. Víctor, entonces... Dejarlo ahora para el 28 contra de uno de los presidenciables del PRM, porque aquí sabemos quién está puntero. O sea, no hay que ocultar la realidad. Entonces, esa puntería que tiene esa figura del PRM, con las encuestas lo están arrojando, entonces enfrentar esa figura que ya viene inclusive de dirigir una alcaldía en el 2016, cuando nadie quería enfrentar... Cuando nadie creía en el PRM. Claro. Que nadie y creía. que ha sabido proyectar y utilizar el ministerio que dirige Óyeme, demasiado a su favor. El tipo agarró, explotó y dio y dirigió una alcaldía y salió con un 80% de aceptación. Así es. O sea, y tú enfrentar a esa figura, a un elemento presidencial, con un partido en el gobierno, con una estructura Con todos los compactada. senadores, todos los O sea, diputados. en contra de este muchacho de Omar Fernández, o sea, a nadie le va a saber. Es a nada. Entonces, Leonel sabe muy bien que si lo tira ahora es quemado para el 32. Pero entonces se quema Leonel ahora en el 28. Lo tira él. Y el 32, dependiendo de los trabajos políticos que haga esa figura que estamos mencionando aquí, del 28 al 32, si le favorecen o no, que creo que no lo va a hacer mal, lo haría mucho mejor todavía. Entonces,
Podría ser una opción del 32, David. Omar Víctor, Fernández. una Pero y una entonces, pregunta. escúchame, y si entonces Leonel Fernández se postula, o sea, garantiza el éxito del PLD, de la Fuerza del Pueblo, que Leonel Fernández se postule como presidente otra vez. No lo garantiza. Lo que te estoy diciendo es que sería un comodín que tendría el hijo para el 32. Un comodín, porque si lo quemo ahora, que este es un país que ha entendido que las figuras presidenciales o las derrotas, que muchas veces se sufren, no te ven ya como un éxito, sino que te ven como un derrotado. Y no te dan ese apoyo como tal. Porque el tipo viene, digo tipo, en el buen sentido de la palabra, viene desde ganando su primera postulación como diputado, o sea, gana y va ganando la Como senaduría senador. en la plaza más importante que tiene el país, que es el distrito, ¿entiendes? Entonces, gana esa posición y el tipo viene ganando escalones, o sea, dando escalones bien firmes y eso es importante para él y para también su partido. Entonces, ¿qué resulta? Que perder a una contienda en el 2028 en contra de un partido, como te dije anteriormente, bien estructurado, bien organizado, sería una situación muy penosa para ese partido. Víctor, O sea yo que tengo Omar una es seguro, se proyectaría más seguro para el 2032. El 32 sería su opción más, esos son más los numeritos evidente. que están dando. Dependiendo, te dije, si el presidenciable del PRM o la presidenciable del PRM no ejecuta una acción correcta del 28 al 32. Porque todo eso va a depender en qué medida eso se trabaja. Muchos analistas manifiestan que el que gane en el 28 del PRM tiene garantizado 8 años consecutivos, pero aquí sabemos que todas las cosas dependerá es si se trabaja de forma correcta y organizada. Víctor, una pregunta. Tú como eres un analista sobre asuntos políticos, tienes más conocimiento de eso. El PRM, como recalcábamos hace unos minutos, tiene en la actualidad 10 precandidatos a las elecciones presidenciales del 2028. ¿Cuál tú crees que es el candidato más favorable si fuera Omar Fernández para debatir con él, el del PRM con Omar Fernández y uno del PLD para el 2028? Mira, me está entrevistando. No, te hice una Cambia el pregunta guión, para que cambia me el guión, respondas. dale, cambia el guión. Me cambia el guión. está cambiando el guión. Ya ahora de panelista a entrevistado. Gracias. Cambiamos el guión. Ese es el objetivo. Rubén, la posición que las encuestas han arrojado es que muestran a un David Collado bien Exacto. estructurado, bien fortalecido. El equipo político que le acompaña a él es un equipo político también bien estructurado. Pero también tú tienes una figura que es presidenciable, que acapara también un buen trabajo realizado como gestora en el distrito, que es Carolina Mejía, y que goza de un equipo político respaldado a su máxima expresión de su padre, Exacto. el expresidente Hipólito Mejía. Esto le permite a Carolina también un fortalecimiento a lo interno de la base, al igual también que otros directores y ministros que gozan también de esa hegemonía partidaria. Ahora, no nos podemos cerrar ante la situación. Ella y la primera dama, la vicepresidenta, también goza de una esfera empresarial y política a nivel nacional que también la va a respaldar. Y de una estructura del partido que es muy dirigenciable. Todos gozan de esta hegemonía dentro del partido, pero muchos se van a cansar durante El trayecto. el camino. ¿Por qué? Porque es que no van a durar. Y otros van a hacer alianzas, que es normal. Estas alianzas las van a realizar de forma directa. Pero yo, a mi entender, desde mi punto de vista y el panorama que se ha proyectado, el presidenciable es David Collado. Se está poniendo interesante. Dentro del el PRM. panorama, ¿oíste? Y te manifesté que dentro del PLD debe ser Ariel Jiménez. el primo. Y dentro de la Creo Fuerza que va del a ser Pueblo, Francisco Javier García en el PLD. Te digo Francisco porque es Francisco Javier un García- estratega, pero que el tipo te digo, No, o sea, yo digo a mi entender. No, te digo porque Ahora, Francisco dentro Javier de la Fuerza del García- Pueblo te dije ya que debe ser Leonel Fernández. Sí. por un elemento de estrategia. Te digo porque el PLD va a elegir a Francisco Javier García. En el 2020 sacaron a Gonzalo Castillo, lo estaban proponiendo, y Gonzalo Castillo dijo que no lo pongan, que él no va recientemente. Entonces, este muchacho que pasó en el 2024, Abel Martínez, que fue el candidato del PLD, quedó muy bajo, no tuvo un gran manejo, y la sociedad lo tiene muy quemado, como tú dices, que puede pasar con la figura de Omar Fernández si Leonel Fernández lo saca ahora mismo. Entonces, quizás él va a batallar.
Entonces, como Francisco Javier García es un estratega político que ganó candidaturas presidenciales y ganó también elecciones con Leonel Fernández y también con Danilo, el partido va a tomar en cuenta, va a sacar a ese, que Ariel es un muchacho joven, lo mismo que van a decir que le van a sacar en cara, pero van a decir, Francisco Javier es el hombre que puede representar al PLD. Eso es una opinión mía que yo creo, por las estrategias que tiene y cómo puede conducir, y como ya él conoce las masas a nivel nacional y que él puede hacer un recorrido en toda parte del país, con los dirigentes, conocer con la sociedad, con los clubes, y él puede, por ejemplo, unificar al PLD, ya que ustedes saben la baja que tuvo el PLD en las elecciones pasadas, que quedó en un 10%, algo por ahí. El PRM creció. El Partido Justicia Social creo que quedó en mejor posición que el PLD, ¿o no? Como en cuarto. Quedó en cuarto. Hay un partido que fue fundado por, ¿cómo es que le llaman? Que fue senador de Santiago. Julio César Valentín. Y es un partido que ha emergido, que nació también del PLD, y eso es algo que son limitantes para eso, que ahora la unificación tiene que hacerla un estratega, un líder, que sea como por ejemplo Francisco Javier García. Estamos de acuerdo contigo. No nos sorprendería entonces que en la próxima semana o en los próximos días Luis Abinader vaya a reunirse con Leonel Fernández, ¿verdad? Porque iniciamos, este comentario surgió debido a lo que habíamos planteado sobre la visita de Abinader a Danilo Medina, a hablar supuestamente del tema haitiano, pero muchas personas sospechan, la población sospecha, que ahí no solamente se mencionó ese tema y que si se haría una próxima visita con Leonel Fernández, tampoco se va a hablar nada más del tema haitiano. Señores, esto ha sido Cambiando el Guión. Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo. De verdad que lo valoramos. Tienen una plataforma aquí al servicio de ustedes. Déjenos los comentarios en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, Cambiando el Guión RD. Así es que hasta la próxima. Bye, bye.